El coche de Alex se detuvo antes de entender por qué. El faro atravesó la carretera vacía e iluminó un detalle imposible de ignorar. Una caja de cartón rota, colocada con demasiado cuidado para ser basura, justo donde el asfalto se junta con los arbustos. Dentro, un trozo de tela limpia, casi como una cama improvisada, y pequeñas marcas a su alrededor, pasos ligeros y circulares, como si alguien la hubiera rodeado sin el valor de irse. Alex salió despacio, sin hacer ruido. El aire tenía un olor húmedo y extraño, y entonces oyó un sonido débil, casi ahogado por el silencio, proveniente de donde no debería haber nada. Aniño estaba sentada cerca de la caja, demasiado pequeña para ese lugar olvidado. No lloraba. Simplemente se aferraba a la tela con fuerza, como si fuera un ancla. Alex notó el miedo en su respiración entrecortada, sin levantar la vista. Se agachó lentamente, manteniendo la distancia. El olor a tierra mojada se mezclaba con algo metálico en el aire. No había adultos cerca, ni coches, ni voces. Detrás de la niña algo se movió ligeramente, casi imperceptiblemente. La rutina de Alex era sencilla. Trabajaba como asistente de mantenimiento, solía conducir por esa carretera todos los días y nunca se detenía. Esa noche rompió el patrón. Fue entonces cuando vio Perraela yacía parcialmente sobre algo que él aún no podía ver con claridad. Su cuerpo estaba tenso, no cansado. Su mirada no suplicaba ayuda. Observaba. Cachorro parecía medir cada gesto humano con una precisión incómodamente exacta, como si anticipara una decisión equivocada. Un movimiento rápido reveló la cachorros. Estaban acurrucados bajo el cuerpo de su madre. Eran demasiado pequeños para estar abandonados. La perra tocó a uno de ellos con el hocico, silenciosa, firme. Don Niño observó la escena sin moverse, como si ya confiara en ese gesto más que en cualquier adulto. Alex sintió una opresión en el pecho, pero contuvo el impulso de actuar. Algo allí no era solo abandono. Estaba esperando, y no sabía exactamente qué. Alex dio un paso cauteloso hacia un lado, intentando ver mejor sin ocupar espacio. La perra reaccionó antes de que pudiera terminar el movimiento, reposicionándose casi matemáticamente, manteniéndose entre él y la perra. Niño y el cachorros, no hubo gruñidos. No había tensión visible, solo presencia. Cachorro bajó el hocico y comenzó a oler el suelo. Se movió lentamente, como si leyera algo invisible. Alex sintió que el silencio se hacía más denso. El tipo de silencio que no pide prisa, sino atención. Intentó hablarle a la niña en voz baja con palabras sencillas. No hubo respuesta. Su mirada no se apartó del perro. Ahí es donde, confianza Alex, se dio cuenta de que el cachorros no se movían como de costumbre. No lloraban, no luchaban por espacio. Estaban demasiado callados. El perro levantó la vista un segundo, directamente a Alex, y luego volvió a mirar a su alrededor. No parecía miedo, parecía protección consciente, demasiado calculado para ser instinto común. El viento cambió de dirección y trajo de vuelta ese olor difícil de identificar. No era fuerte, era persistente. El perro interrumpió el oler y permaneció inmóvil, con los músculos rígidos bajo la piel. Cachorros se acercaron a su cuerpo, como respondiendo a una señal silenciosa. Alex sintió una extraña opresión en el estómago. El camino seguía vacío, pero el ambiente ya no parecía seguro. No había peligro claro, solo una sensación de que algo no cuadraba. Alex pensó en contestar el teléfono, pero no lo hizo. El perro observaba cada pequeña decisión, cada pausa, cada vacilación. Comprendió que cualquier movimiento repentino rompería algo frágil allí. Niño ella respiraba con dificultad y agarraba la tela con fuerza, como si fuera lo único sólido esa noche. Cachorro se movió de nuevo, dibujando un pequeño círculo en el suelo con el hocico.
siempre en el mismo sitio, siempre volviendo al mismo sitio. Un sonido lejano resonó en el camino, algo metálico, demasiado rápido para identificarlo. Alex apartó la mirada por reflejo. La perra reaccionó primero, posicionando su cuerpo con más firmeza. No avanzó, no retrocedió, simplemente bloqueó. Cachorros se encogieron de inmediato, como si ya conocieran ese sonido. Lealtad, esa madre no era ruidosa. Era silenciosa, tensa, casi áspera. Alex intuyó que no era la primera vez que necesitaba proteger. La sensación de ser observado aumentó, no por alguien visible, sino por el entorno mismo. Alex notó marcas en el suelo, algunas descoloridas por la lluvia, otras demasiado recientes. El perro regresó a oler ahora más lento, como si el tiempo fuera un factor decisivo. El silencio parecía llevar expectativa. Niño levantó la vista un segundo y miró fijamente a Alex. No había pedido nada, solo había una pregunta no formulada, y la respuesta aún no existía. Alex respiró hondo y se dio cuenta de que inconscientemente estaba copiando el ritmo del perro. Lento, controlado. Cada respiración parecía una elección. Cachorro mantuvo el hocico abajo, olfateando en líneas cortas, siempre volviendo al mismo punto del terreno. No era curiosidad, era persistencia. Niño seguía cada movimiento con absoluta atención, como si ya comprendiera algo que Alex aún no había captado. Cachorros permanecieron demasiado callados. Toda la escena parecía suspendida, como si cualquier decisión precipitada pudiera romper un equilibrio invisible. Un faro lejano apareció tras la curva del camino y luego desapareció. No se detuvo, no aminoró la marcha. El perro observó el reflejo de la luz y luego volvió a mirar a Alex. No había miedo allí, había evaluación. El tipo de mirada que mide la intención, no la fuerza. Alex sintió un peso en el pecho, como si lo estuvieran poniendo a prueba, sin conocer las reglas. Lealtad, la expresión de esa madre, no denotaba cercanía, sino contención. No avanzó, mantuvo todo exactamente donde debía estar. Alex intentó apartarse, buscando espacio, y de nuevo la perra ajustó su cuerpo, bloqueando el paso con precisión. No fue agresión, fue decisión. Cachorro parecía comprender las limitaciones humanas mejor que muchos humanos. Niño apretó la tela contra su pecho y cerró los ojos por un momento, como si esperara que algo pasara. Cachorros se movían juntos, formando un pequeño grupo bajo su madre. No parecía improvisado, parecía una repetición. El viento trajo de vuelta ese olor difícil de identificar. No era sangre, no era basura, era algo frío, metálico, fuera de lugar. El perro interrumpió la oler y permaneció inmóvil durante unos segundos que fueron demasiado largos. Alex sintió un escalofrío que no provenía del clima. El camino seguía vacío, pero el silencio ya no era neutral. Era pesado. La sensación de peligro no apuntaba hacia afuera, apuntaba hacia lo que aún no se había visto. Alex pensó en llevar el niño, la puso en su regazo y se fue. Pensó en tomar la cachorros uno por uno. Pensó en pedir ayuda. Cada pensamiento parecía equivocado por una razón distinta. El perro lo observaba todo, sin interferir, como si le permitiera cometer errores o acertar. Cachorro tocó a uno de ellos, Cachorros, con el hocico. Se giró para encarar a Alex. No había pedido nada. Había estado esperando. Y eso lo inquietaba más que cualquier amenaza clara. El tiempo empezó a extenderse de forma extraña. Los minutos parecían más largos. Alex notó nuevas marcas en el suelo, casi desvanecidas, como si alguien hubiera pasado recientemente y hubiera intentado no dejar rastro. El perro regresó a oler, ahora en círculos más pequeños y precisos. Niño abrió los ojos y lo miró fijamente. Por primera vez, Alex comprendió que esta noche no requería prisa.
Requería confianza y confiar sin comprender fue la parte más difícil. El tiempo pasó sin que Alex se diera cuenta de cuánto. El camino seguía vacío, pero ahora parecía estar observándolos. Intentó racionalizar lo que veía. Un niño demasiado tranquilo, uno cachorro demasiado atento, cachorros, demasiadas propiedades. Nada allí seguía el patrón habitual de abandono. El perro regresó a oler el suelo, persistente, siempre en el mismo sitio. Alex se preguntó si no estaría sobreinterpretando. Quizás era solo cansancio. Quizás estaba creando significado donde no lo había. La duda empezó a carcomerlo. Confianza que había sentido minutos antes. Alex se levantó lentamente, estirando las patas, y la reacción de la perra fue inmediata. No avanzó, no retrocedió. Simplemente se interpuso entre él y el grupo, firme y silenciosa. El gesto lo incomodó. Por primera vez, Alex sintió irritación mezclada con miedo. ¿Y si eso? Cachorro, ¿y si se equivocaba? ¿Y si solo se protegía por instinto, sin comprender el riesgo real? Lealtad a veces ciego, pensó. Niño, ella permaneció en silencio, como si la discusión estuviera sucediendo demasiado lejos para que ella pudiera alcanzarla. Un nuevo sonido llegó desde el camino, más cerca ahora. Pasos, sin prisa, medidos. Alex giró la cabeza intentando identificar la fuente, pero la luz no ayudó. El perro lo notó primero. Su cuerpo se puso rígido, sus músculos tensos bajo la piel. Cachorros se movían al unísono, aferrados al vientre materno. Alex sintió la necesidad de actuar, de tomar las riendas de la situación. Quizás era hora de ignorar instinto del perro y hacer lo que parecía lógico. Pensó en gritar, pensó en saludar, pensó en mostrar que había un niño allí, pero algo lo detuvo. El perro mantenía la mirada fija en la oscuridad, no en el sonido, como si el peligro no estuviera donde parecía. Alex sintió que el conflicto crecía en su pecho. Confiar en eso, tonto cachorro, significaba ir en contra de su propio criterio, y confiar demasiado podía poner a todos en riesgo. El silencio se prolongó de nuevo, pesado, exigiendo una decisión. Fue en ese momento que Alex notó el detalle que lo había hecho dudar. Las marcas en el suelo no eran solo del camino, eran de los arbustos, y no eran viejas. El perro regresó a oler justo ahí, insistente, preciso. El niño se apretó la tela contra el pecho y cerró los ojos. Alex sintió un nudo en el estómago. Quizás el error fue no confiar demasiado en el perro. Quizás el error fue dudar de él demasiado pronto. Alex sintió el peso de la responsabilidad apretarse en su pecho. Volvió a mirar el niño e intentó encontrar una señal clara de qué hacer, pero el perro mantenía la cara cerrada, demasiado cansado para pedir nada. El perro permaneció inmóvil, su cuerpo aún formando una barrera firme. Cachorro parecía indiferente a la incomodidad humana, como si estuviera sujeto a una regla que Alex no entendía. La duda crecía. ¿Y si esa espera era peligrosa? ¿Y si se estaba perdiendo el tiempo? Confianza comenzó a tambalearse, amenazando con sucumbir al impulso de actuar demasiado rápido. Un ruido seco, breve, casi accidental, surgió de los arbustos. Alex dio un paso instintivo hacia adelante y se detuvo. El perro respondió con un movimiento mínimo pero decidido. Cachorros se movieron un segundo y luego guardaron silencio. Esa reacción coordinada no parecía improvisada. Parecía aprendida. Alex sintió un escalofrío en la nuca. Quizás esa madre ya se había enfrentado a algo así. Quizás no era la primera noche que necesitaba proteger. La idea lo inquietó, como si entrara en una historia que ya estaba en marcha. La mente de Alex buscó la lógica. El abandono suele ser caótico, apresurado, desordenado. Esto no lo era.
Había demasiado orden, demasiado silencio. El perro regresó a oler, se detuvo, ya más cerca del borde de los arbustos. Su mirada permaneció fija e inmóvil. Cachorro respiraba lentamente, como si contara una historia invisible. Alex pensó en ignorar ese comportamiento y seguir su instinto humano, pero algo lo detuvo. Quizás fue el miedo, quizás el respeto, o quizás la inquietante sensación de que el perro sabía más. El camino parecía lejano, aunque estaba justo ahí. No pasaban coches. Ninguna luz atravesaba la oscuridad. Alex se sentía aislado en su propia decisión. Niño abrió los ojos y lo miró de nuevo, no con súplica, sino con silenciosa expectación. Eso lo desarmó. Comprendió que cualquier decisión que tomara dejaría huella. Confiar en Cachorro significaba aceptar lo desconocido. Ignorarlo significaba tomar el control sin todas las piezas. El conflicto ya no era externo, era interno. Alex respiró hondo y bajó la mirada al suelo. Fue entonces cuando notó algo diferente. El suelo parecía alterado en puntos específicos, como si alguien se hubiera detenido allí más de una vez. La perra tocó el mismo punto con el hocico, con insistencia, y luego alzó la vista hacia él. No había urgencia en ese gesto, había certeza. Alex sintió un nudo en el estómago. Quizás el error no residía en el silencio de la perra, quizás en la prisa humana por resolverlo todo sin comprender qué era lo que realmente se protegía. Alex sintió que su paciencia se agotaba. No era ira, era miedo disfrazado de lógica. Pensó que tal vez estaba idealizando demasiado la situación, atribuyendo una inteligencia excesiva a Cachorro cansado. El perro permaneció allí, firme, como si el tiempo no tuviera ningún valor. Cachorros respiraban juntos, en extraña sincronicidad. Niño permaneció inmóvil, como si ya hubiera elegido en quién confiar. Alex comprendió que, si se equivocaba, no habría vuelta atrás. Y esa conciencia pesaba más que cualquier decisión. Un nuevo sonido surgió, ahora más claro. No provenía del camino. Provenía de lo profundo de la maleza, bajo, irregular, casi apagado. Alex sintió un impulso inmediato de avanzar, de gritar, de hacer algo. La perra reaccionó primero reposicionándose con silenciosa firmeza. No era una advertencia, era un límite. Cachorro no miraba el sonido, miraba a Alex. Eso lo desarmó. Por primera vez sintió que no lo detenían, lo ponían a prueba. La duda se convirtió en un conflicto abierto dentro de él. Confiar en instinto, actuar como un perro, significaba ignorar todo lo que había aprendido sobre actuar con rapidez, resolver problemas y controlar las cosas. Pero actuar ahora podría romper algo que aún no entendía. Lealtad. El comportamiento de esa madre no parecía emotivo. Parecía estratégico, calculado. Alex se dio cuenta de que el perro no solo estaba protegiendo Cachorro, su niño, estaba protegiendo un tiempo, un momento específico, y eso lo ponía demasiado inquieto. El silencio volvió a dominar el espacio, pesado, casi sofocante. Alex sintió el corazón latir con fuerza en sus oídos. El perro volvió a oler el suelo, más lento ahora, como si confirmara algo. Niño cerró los ojos de nuevo y respiró hondo. No parecía esperar ayuda. Era como esperar a que algo terminara. Alex sintió un escalofrío. Tal vez esa noche no se trataba de un rescate inmediato. Tal vez se trataba de no interrumpir algo antes de tiempo. Fue entonces cuando Alex tomó la decisión que lo cambiaría todo. Retrocedió un paso, no por miedo, por decisión propia. El perro se relajó 1 milímetro, casi imperceptiblemente. El aire pareció cambiar con él. Alex comprendió que acababa de cruzar una línea invisible. Confiar en eso, Cachorro, ya no era vacilación, era un compromiso. Y sin saberlo, se había adentrado en una verdad que aún no estaba lista para ser revelada. El paso atrás de Alex no fue pequeño,
Fue una retirada consciente, casi dolorosa. La perra lo notó de inmediato. Su cuerpo, antes tenso como una cuerda estirada, se relajó lo suficiente como para permitir que el aire volviera a circular. Cachorros. Se movieron por primera vez sin miedo. Uno de ellos dejó escapar un sonido bajo y corto. Niño abrió los ojos y respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Nada se había resuelto, pero algo esencial había cambiado. El silencio ya no era una amenaza, era una preparación. Alex sintió que una emoción inesperada lo invadía. No era alivio, era reconocimiento. Eso cachorro no estaba improvisando, estaba liderando. El perro regresó a oler ahora, de un modo menos rígido, como confirmando un camino ya elegido. Alex se dio cuenta de que ya no estaba observando una escena de abandono, sino participando de algo cuidadosamente mantenido en suspenso. Lealtad no fue un instinto ciego, fue una decisión repetida. Sintió que le ardían los ojos, sin entender por qué, y tragó saliva con dificultad. El primer detalle de concreto emergió casi oculto. Bajo la tierra removida, algo reflejó el haz del faro por un instante demasiado breve para ser accidental. Alex se agachó lentamente, atenta a la reacción de la perra. No la bloqueó, no avanzó, simplemente observó. Apartó la tierra con cuidado y encontró un pequeño objeto metálico y arrugado. No parecía basura, parecía que lo habían dejado abandonado. Niño se inclinó hacia adelante al ver aquello, y la perra tocó el suelo con el hocico, confirmándolo sin palabras. Alex sostuvo el objeto en la mano y sintió su peso simbólico. No tenía valor. A primera vista no era peligroso, pero estaba allí por una razón. Cachorro lo observaba todo, atento a los gestos humanos. La perra no se acercaba, le daba espacio. Eso lo marcó profundamente. Ya no necesitaba controlarlo. Confianza se le había concedido. Alex sintió que el corazón se le aceleraba al darse cuenta de que este pequeño descubrimiento no lo explicaba todo, pero sí cambiaba por completo el sentido de aquella silenciosa espera. A Niño, finalmente, habló en voz baja, casi un susurro que parecía no querer existir. Pocas palabras, fragmentadas, suficientes para que Alex comprendiera que había alguien que debía regresar, alguien que aún no había regresado. La perra levantó la cabeza al oír la voz humana y cachorros se acercaron de nuevo a su vientre. Alex sintió el peso de la revelación emocional creciendo. Esto no era el final, era una pausa, y algo aún más grande estaba a punto de surgir. Alex examinó el objeto con más atención a la luz del faro. No era basura común, tenía señales de uso reciente, pequeños arañazos, como si lo hubieran manipulado con prisa. Miró a su alrededor, intentando conectarlo con el silencio circundante. El perro seguía todos sus movimientos, sin interferir, simplemente presente. Descachorro. No parecía ansioso porque comprendiera pronto. Parecía confiado en que la comprensión llegaría a su debido tiempo. Niño observaba en silencio, con la mirada fija en el objeto, como si hubiera algo allí que explicara la espera. Alex caminó unos pasos en la dirección donde había estado el perro, olfateó tantas veces. El suelo tenía pequeñas irregularidades, marcas sutiles que una persona distraída ignoraría. Se arrodilló de nuevo, apartando hojas y tierra húmeda, y se dio cuenta de que había más de un punto alterado. No era casualidad, era un patrón. La perra se acercó lo suficiente como para tocar el suelo con el hocico y luego se alejó. No hubo celebración, solo confirmación. El silencio pareció confirmar ese descubrimiento parcial. La comprensión empezó a tomar forma poco a poco. No era una espera de ayuda inmediata. Era una espera de algo que regresara, de algo que había quedado allí con la promesa implícita de volver. Niño ahora
Agarró la tela con menos fuerza, como si la tensión se hubiera aliviado un poco. Cachorros se movieron inquietos, percibiendo el cambio en el entorno. Alex se dio cuenta de que Cachorro lo había mantenido todo intacto, había protegido el espacio, había preservado las señales. No por apego al lugar, sino por respeto a lo que aún faltaba por suceder. Un ruido lejano rompió el silencio, diferente de los anteriores. No metálico, no abrupto. Era un sonido humano, débil, irregular. Alex levantó la cabeza de inmediato, la perra también. Pero esta vez no se posicionó como una barrera, simplemente permaneció alerta. Cachorro no parecía alarmado, parecía preparado. Niño se irguió, con la mirada fija en la oscuridad. El aire pareció cambiar de nuevo. Alex sintió una opresión en el pecho, comprendiendo que algo finalmente se acercaba. Alex se dio cuenta en ese momento de que el mayor error habría sido actuar antes. Si lo hubiera llevado a Niño, eliminó el cachorro si ese escenario se hubiera roto, nada de eso se habría revelado. La perra no solo protegía vidas, protegía una verdad en ciernes lealtad ahí, no fue emotivo, fue preciso. Alex sintió un nudo en la garganta al reconocer que, héroe esa historia, no necesitaba ser anunciada. Simplemente permaneció, en silencio, esperando el momento oportuno. El sonido humano tomó forma gradualmente. Un paso arrastrado, una respiración demasiado corta para alguien descansado. Alex permaneció inmóvil, sintiendo que su propio cuerpo exigía acción, mientras su mente recordaba la decisión que había tomado. La perra se mantuvo firme, pero no se bloqueó. Simplemente observó la oscuridad con plena atención. Cuando apareció la silueta, no hubo carreras ni gritos. Hubo un reconocimiento silencioso. Niño se levantó lentamente, todavía sin hablar. Cachorros se movieron por un momento y luego se calmaron, como si ese movimiento ya hubiera sido previsto. El hombre parecía exhausto, con la ropa sucia y la mirada perdida entre la culpa y el alivio. Se detuvo al ver la escena intacta. La caja, la manta, el perro, el niño él. Silencio entre ellos era denso, cargado de cosas no dichas. Alex se dio cuenta de que no era un abandono deliberado, sino una ausencia mal explicada, interrumpida por circunstancias ajenas a la situación. El perro dio un paso más cerca y se detuvo. No había acusación en ese gesto, había confirmación. Cachorro había mantenido todo exactamente como tenía que ser. El hombre intentó hablar, pero le falló la voz. Niño dio 2 pasos hacia adelante, dudó y se detuvo. El perro observaba, sin interferir. Alex sintió el impacto humano de ese reencuentro silencioso. No era una escena clásica de rescate, era la corrección de un error. Un momento que debía terminar. Cachorro no ladró, no se movió. Simplemente mantuvo la escena con una presencia firme. Lealtad allí no hacía falta aplauso. Lo que se exigía era respeto por lo que se había preservado. Alex comprendió que el objeto metálico tenía sentido. Una señal improvisada. Una promesa de regreso. El perro lo había entendido. Niño había esperado. El cachorros habían estado protegidos. La revelación no fue impactante por su dramatismo, sino por su simplicidad. El mayor peligro habría sido una intervención precipitada. Pero en esa historia, nadie se había salvado huyendo. Se habían salvado manteniendo todo en su sitio, el tiempo que fuera necesario. Alex sintió que le ardían los ojos, sin ninguna vergüenza. Cuando el hombre finalmente se arrodilló, no fue el perro el que se acercó primero, fue Niño. La perra madre observaba con calma, como si supiera que su misión estaba cumplida. Alex retrocedió un paso, devolviendo el espacio. El aire parecía más ligero. El camino reapareció. El silencio se disipó lentamente. Allí, Alex comprendió algo que de otro modo no habría aprendido. A veces, el instinto correcto no te impulsa hacia adelante,
te enseña a esperar. La ayuda llegó sin prisa ni fanfarria. Un coche sencillo se detuvo a una distancia prudencial, como si la escena misma exigiera precaución. Alex explicó lo mínimo indispensable, dejando que los gestos hablaran más fuerte que las palabras. El perro no se apartó de ellos. Cachorro Spero tampoco les impidió acercarse. Cachorro observaba cada movimiento, atento a la intención, no a la forma. Niño ella permaneció cerca, ahora menos tensa, respirando con más fuerza. Nada allí parecía un rescate clásico, parecía una transición delicada, en la que cada paso debía honrar el tiempo preservado. Cachorros los examinaron con calma, uno por uno, sin prisas. Eran frágiles, pero estables. El perro siguió el proceso sin ansiedad, como quien confía en la atención cuando llega de la manera correcta. El hombre, aún conmocionado, permaneció cerca, asumiendo responsabilidades que previamente había pospuesto. Alex se dio cuenta de que esta escena no requería juicios rápidos, requería corrección. Cachorro no exigió recompensas. Su lealtad se había cumplido en silencio y eso era suficiente. Niño ella observaba todo, absorbiendo una paz que comenzaba a instalarse en... Cuando el grupo se dispuso a marcharse, el perro caminó último, asegurándose de que no se olvidara nada. Cachorro miró, por última vez, el terreno que había protegido durante horas, quizá días. No sentía apego por el lugar, había un cierre. Alex sintió una punzada en el pecho al comprender que esta vigilancia constante finalmente podía cesar. El camino, antes amenazante, ahora parecía solo un camino. Peligro no había sido una confrontación, sino una experiencia de comprensión, y eso cambió su perspectiva sobre lo que vendría después. Durante el viaje, el silencio dentro del coche no era incómodo, era reflexivo. Niño C quedó dormida, todavía agarrando la tela, ahora con menos fuerza. El perro se echó a su lado. Cachorros, permitiéndose descansar por primera vez. El cachorro respiró hondo, como si por fin se liberara de un viejo peso. Alex se dio cuenta de que esa noche no lo había transformado en un salvador. Había hecho algo más inusual. Le había enseñado a reconocer cuándo no estorbar es la mejor manera de proteger. La confianza esa había sido la verdadera acción. Al llegar a un lugar seguro, las puertas se cerraron lentamente, sin prisa. El ambiente era sencillo, limpio y lo suficientemente iluminado como para resultar tranquilo. El perro entró sin resistencia, manteniendo su cachorros a continuación. El hombre le dio las gracias con un gesto contenido, sin decir palabra. Alex respondió de la misma manera. No había mucho que decir. Esa historia no necesitaba palabras. Solo necesitaba la decisión correcta, tomada en el momento más difícil. Cuando nadie estaba seguro de nada, el lugar seguro no parecía un final feliz inmediato. Era funcional, tranquilo, casi clínico. Aún así, había algo que había faltado en el camino: estabilidad. El perro caminaba lentamente por el espacio, reconociendo nuevos olores, pero sin tensión. Cachorros se reagruparon, ahora sin el temblor constante. Cachorro parecía diferente. No vigilante, presente. Un niño se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, observando todo como si necesitara confirmar que era real. Alex se dio cuenta de que lo real... Salvación no ocurre en el momento de peligro, sino cuando el cuerpo entiende que puede descansar. El hombre explicó lo que pudo, con frases entrecortadas, sin intentar justificarse demasiado. No hubo suficientes excusas para la demora, solo hechos. Alex escuchó en silencio. El perro se quedó cerca, pero no interfirió. Cachorro no reaccionó a las palabras, solo a la postura. Cuando percibió una responsabilidad genuina, se relajó un poco más.
Lealtad la suya no era ciega. Estaba condicionada a la intención. Niño miró al adulto con cautela, pero sin ceder. El entorno absorbió esa lenta adaptación como si también necesitara tiempo para confiar. El cuidado fue sencillo y directo. Agua, comida, mantas, nada exagerado. El perro les permitió. Cachorros se conmovieron, siempre observando, pero sin tensión. Cachorro parecía comprender que ya no era tiempo de proteger con el cuerpo. Ahora, proteger significaba permitir. Alex sintió una opresión en el pecho al notar esta transición silenciosa. Proteger no siempre se trata de mantener la distancia. A veces se trata de crear espacio. Confianza. Lo que antes era rígido se volvió flexible, y eso requirió coraje. A Niño finalmente se levantó y se acercó a la perra. No la tocó de inmediato. Se sentó a su lado. Esperó. La perra giró lentamente la cara y permitió un contacto mínimo. Un pequeño gesto. Suficiente. Alex comprendió que ese era el verdadero fin de la tensión. No el reencuentro de adultos, no la explicación, sino ese acuerdo silencioso entre el protegido y el que protegía. Cachorro respiró hondo y Cachorros estaban durmiendo. La noche, por fin, comenzaba a declinar. Alex retrocedió unos pasos, observando desde la distancia. No sentía orgullo, sentía respeto. Esa historia no le pertenecía. Simplemente había sido una pieza colocada en el momento justo. Héroe no se trataba de quién actuaba más rápido ni de quién decidía solo. Se trataba de quién sabía esperar cuando todos los impulsos le decían que corriera. Alex comprendió que esa lección le duraría mucho tiempo. No todos los rescates hacen ruido. Algunos salvan vidas precisamente porque ocurren en silencio. A medida que pasaban los minutos, el ambiente empezó a respirar con ellos. La perra se echó completamente, algo que no había hecho desde que Alex la encontró. Cachorros se acomodaron alrededor de su cuerpo, buscando calor y seguridad sin prisa. Cachorro cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo, todavía alerta, pero finalmente permitiéndose descansar. Niño observó la escena como si grabara algo importante en su memoria. Alex se dio cuenta de que la verdadera consecuencia de esa noche no era solo la seguridad física, era la lenta reconstrucción de confianza. Los involucrados comprendieron, sin necesidad de hablarlo, que este episodio requería atención constante. Nada se resolvería en una sola noche. El perro seguía siendo el centro de todo, no como una amenaza, sino como un punto de referencia. Cachorro. Ahora ella aceptaba ayuda porque había elegido confiar, lealtad. No se disolvió al terminar el peligro, simplemente cambió de forma. Alex percibió que esta transformación era inusual. Muchos perros protegen por instinto. Pocos pueden reconocer cuando ese instinto ya ha cumplido su propósito. Y eso hizo la historia aún más impactante. A Niño finalmente se durmió, con el cuerpo más relajado que nunca. El perro seguía cada uno de sus movimientos, pero sin tensión. Cachorros durmieron profundamente, ajenos a lo que se habían evitado en ese camino. Alex sintió un alivio silencioso, acompañado de una carga emocional difícil de explicar. No era felicidad, era conciencia, la sensación de haber estado cerca de algo que pudo haber terminado mal, y no lo hizo, porque alguien lo sabía. Esperar, no siempre. Salvación llega con prisa. El hombre se acercó a Alex más tarde, con un agradecimiento contenido, sin promesas exageradas, solo reconocimiento. Alex respondió con un simple asentimiento. No había mucho que añadir. El perro observaba el intercambio desde la distancia, con calma. Cachorro no buscaba aprobación, no la necesitaba. La misión se había cumplido en el momento en que todo quedó intacto. Alex comprendió que esa noche lo acompañaría por mucho tiempo.
no como un recordatorio de heroísmo, sino como una lección de compasión silencioso. Cuando Alex finalmente salió, el cielo comenzaba a aclararse ligeramente. Se detuvo un momento antes de subir al coche y miró hacia atrás. El perro estaba tumbado, el cachorro seguro, un niño protegido. Nada allí parecía extraordinario ahora. Y quizás esa era la mayor señal de que todo había salido bien. El camino volvería a ser solo un camino. Pero Alex sabía que, a partir de esa noche, nunca confundiría acción con prisa. A veces el mayor acto de amarse trata de confiar en el tipo correcto de silencio. A veces el mundo exige velocidad y el corazón exige silencio. Alex aprendió que lealtad no grites protegido. Eso confianza, no te apresures, espera, y que algunos héroes salvan vidas sin prisas, simplemente permaneciendo donde deben estar. Esa noche nadie ganó una batalla visible, pero alguien supo conservar el momento oportuno, y eso lo cambió todo. Si esta historia te conmovió, deja una pequeña patita en los comentarios.